equipo vamos a hablar sobre las fracturas mandibulares y las fracturas del tercio medio, y al siguiente grupo le toca hablar sobre las fracturas orbitarias y las fracturas del seno frontal. Ok. Bien, vamos a empezar ya en el tema. Estadísticamente a nivel mundial, sabemos que los traumatismos son la principal causa de mortalidad a nivel mundial en la población, siendo el traumatismo craneofacial en este caso la principal causa de muerte, así que pues este es un tema importante a tratar. En el caso de los traumatismos maxilofacial, tienen una gran importancia ya que son las incidencias más altas que vamos a tener en los pacientes, y también porque tiene una diversidad en las lesiones, ¿no? En las causas, son muy variables, como ya nos hemos comentado anteriormente en clases presenciales y igual forma en línea. Son en agresiones, lo podemos obtener en agresiones, en accidentes de tráfico y en caídas, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a evaluar dichos traumatismos? El Colegio Americano de Cirujanos nos dicta diferentes normas, o bueno, dicta varias normas para evaluar a dichos pacientes. Tenemos 4 puntos o 4 incisos que nos habla el libro. Y bien, como primer punto tenemos que pues evaluar la vía aérea, ¿no? Tenemos que ver que la vía aérea sea permeable y tenemos que tener un control de la columna cervical. La respiración y la ventilación también son muy importantes. Debemos de administrar oxígeno en caso de que sea necesario. Y también tenemos que realizar presión en el sitio de hemorragia, de igual forma si fuese necesario, ¿no? Tenemos que tener de igual forma un control en la circulación y pues como tal la hemorragia. Y si el paciente lo requiere, también deberíamos hacer, o si es necesario, un examen neurológico sencillo. No, de hecho, no es que sea, es imprescindible el examen neurológico. Vamos, sí, es muy sencillo de hacer, ¿no? Porque no hay que hacer una cosa sofisticada. Muy bien, síguele. Ok. Bueno, para dicha evaluación tenemos que llevar un orden, ¿no? O sea, no podemos como que empezar como se nos venga en mente, se podría decir, tenemos que seguir un orden, y el orden adecuado o necesario que nos habla la literatura, debemos empezar con la evaluación del cráneo, ¿no? Debemos palpar cuidadosamente la integridad de los huesos, si hay movilidad, ya sea anormal o obviamente normal, si hay salida del tejido cerebral en las fracturas que podamos o que puedan presentar el paciente precisamente. De ahí tenemos que seguir con los oídos. Se debe observar en la región mastoidea en busca de equimosis. En el pabellón auricular se debe descartar hematoma u otorrea. También Otorragia. en los ojos debemos de valorar la agudeza visual, fondo de ojo y los movimientos oculares en busca de depresiones, ¿no? En el anillo orbitario. En el caso del tercio medio del macizo facial se debe palpar en busca de escalonamiento de presiones. De igual forma tenemos que, bueno, nos orienta a que tenemos que tirar hacia adelante el maxilar, tomándolo de los dientes en busca si hay una anormalidad en movimiento, ¿no? Identificar datos de maloclusión, heridas intraorales comunicadas en la mandíbula y palpar los cóndilos, ¿no? Mandibulares. Y sigue mi Hola, otra. buenas noches. Sí. Ahora sigue esta parte de la que corresponde a lo que son la clasificación del trauma craneofacial, ¿no? Sí. Y bueno, en este punto vamos a tener 3 incisos. ¿Sí nos escucha? Sí, en este punto tenemos 3 incisos, los cuales el primero corresponde a lesiones de baja energía, las cuales pues son ocasionadas por, como dice aquí,
objetos impactados a baja velocidad, ¿no? Y pues en este caso la fractura solamente va a involucrar un hueso o una unidad facial. En este caso, pues se resaltan los golpes en las peleas o en los deportes, ¿no? Con balones, por ejemplo. Son lesiones de baja energía. Muy bien. Luego tenemos las lesiones de energía, de mediana energía. Y en este caso, pues se mencionaba que son accidentes en lo que vienen siendo bicicletas, patines, patinetas, etcétera, todos aquellos vehículos que no tienen motor, pero que pues pueden condicionar una caída más, perdón, un golpe más, sí, una caída y por consecuencia un golpe más fuerte que en la acción de baja energía, ¿no? Es un golpe más intenso, no más fuerte, ¿no? Ok. Así es. Y bueno, en vamos a tener involucrado uno o varios segmentos anatómicos craneofaciales y para ello pues el abordaje va a ser más de uno y el material también habrá mayor uso de material de osteosíntesis para reparar esta lesión. Luego tendremos las lesiones de alta energía. En este caso, pues las más frecuentes son las que son por accidentes automovilísticos y bueno, el otro ejemplo son por armas de fuego, ¿no? En este caso, pues vamos a tener una gran cantidad de fragmentos óseos en el sitio de impacto. Y bueno, acompañado con una destrucción de tejido blando. Además, se puede comprometer lo que son lesiones con el sistema nervioso central, pues en este caso sería con el encéfalo, ¿no? Y pues eso va a hacer que estas lesiones pues tengan un nivel de complejidad más elevado. Y pues bueno, va a tener una infinidad de abordajes quirúrgicos y pues el material de osteosíntesis dice que iba a ser de varios tipos, ¿no? Ok. Y bueno, esta era la manera en la que el libro, Clasificación de las lesiones, ¿no? así es, para que se fuera fácil de entender según el libro. Ok. Y bueno, pasamos a la siguiente ya, diapositiva. Aquí tenemos lo que es una fractura panfacial, donde podemos ver podemos ver que está afectado todo el tercio superior al tercio inferior facial, así como también ello va a implicar la aparición de fracturas mandibulares del tercio medio facial, el complejo cigomático y la región orbitonasoetmoidal y frontal, como se puede observar en la imagen. Bueno, es un ejemplo. Ahora sí, ya pasamos al siguiente tema. Buenas noches, doctor. Bueno, vamos a tener la fractura mandibular. En esta, pues, las fracturas mandibulares van a tener una gran importancia, ya que, pues, en esta, pues, se involucra un segmento del esqueleto craneofacial móvil, que, pues, su función va a ser, primordialmente alojar el aparato de locomoción y coordinación de la alimentación, así como, pues, la fonación, ¿no? Y pues para esto primero debemos evaluar en la fractura mandibular, pues la oclusión, que pues en esta se pedirá al paciente que se abra y cierre la boca y pues se le va a preguntar también si su mordida es adecuada o si pues percibe alguna diferencia, ¿no? También vamos a palpar la crepitación, pues en las áreas temporomaxilares, así como también inspeccionar el estado de la mucosa. En pues de la mucosa oral, donde vamos a descartar pues soluciones de continuidad que pues nos puedan indicar si existe una comunicación hacia pues la fractura. Siguiente, por favor. Vamos a tener pues la escala de Angle,
que pues esta va a ser como una forma de clasificar en qué como que grado está la lesión, ¿no? En esta pues vamos a tener 3 tipos. La clase 1 pues donde vamos a tener una oclusión neutra, donde, bueno, esto se mide pues tomando como referencia la relación del primer molar superior con el primer molar inferior. En la clase 1 pues se va a notar el primer molar inferior normal en relación con el superior. En la clase 2 pues vamos a ver que pues el primer molar se va a encontrar distal, el primer molar superior se va a encontrar distal al superior. Y en la clase 3 pues vamos a encontrar que pues se va a ver totalmente distales los molares. Una cosa Siente. que es importante es que las piezas dentarias superiores deben coincidir con las piezas dentarias inferiores. O sea, debe haber una correspondencia en el cierre de la boca. Entonces, cuando hay un problemita de crecimiento de la mandíbula, o sea, o hay una fractura de mandíbula, se pierde esa relación. Entonces, por eso es que es tan importante la cuestión de la oclusión, ¿no? Muy bien, síguele. Sí, doctor, siguiente, por favor. Bueno, y para esto, pues el libro nos menciona tratamientos, ¿no? Sobre, pues, esta deformidad en la mandíbula. Y uno de ellos, pues, va a ser los arcos de Erich, ¿no? Que pues Eric, en sí, estos, sí. primero, pues, se van a bloquear los nervios infraorbitarios, el mentoniano, dentario inferior, y pues para esto se van a medir y cortar 2 segmentos de arco. Esto de acuerdo a la longitud de la arcada dentaria superior e inferior del paciente. Y pues estos 2 arcos se van a fijar a cada diente con alambres y se va a realizar una fijación con, ya sea con alambre o con ligas elásticas entre cada arco. Y pues les traje así unas imágenes más o menos explicando el procedimiento. Ujú. Bien. Siguiente. Y otro tratamiento pueden ser los tornillos de fijación interdentomaxilares, que pues en se van a realizar 2 perforaciones por encima de ambos primeros molares y 2 perforaciones de 2 centímetros mediales a la altura del agujero mentoniano. Y pues se van a colocar los tornillos, 4 en total, uno en cada perforación. Y pues se va a llevar la oclusión uniendo los alambres entre los 2 tornillos superiores y los 2 tornillos inferiores. Ok. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces estas son las fracturas mandibulares, ¿sí? Son las fracturas mandibulares que van a tener que verse. Y todo va a depender exactamente del manejo de lo que... Regrésate a tu diapositiva anterior. Bueno, entonces, este es el tipo de... lo que vamos a hacer es que va a hacer ahí es fijar la arcada dentaria superior con la arcada dentaria inferior. Pero independientemente de eso, dependiendo del sitio de la fractura, o sea, dependiendo, porque se puede fracturar el mentón, se puede fracturar la rama horizontal del maxilar, se puede fracturar la rama vertical, o sea, la rama ascendente, se pueden fracturar los cóndilos. Entonces, dependiendo de cada sitio donde se pueda fracturar, se tiene que aplicar material de osteosíntesis. O sea, con esto vas a fijar un principio básico de todas las fracturas en general, es la inmovilización. Pues acuérdense que para que un hueso pegue debe estar inmóvil, para que pueda soldar, para que pueda fijar y se pueda consolidar. Entonces, esto que nos mencionas, los arcos de Eric o la fijación interdentomaxilar, es cuando ya se logra reducir las fracturas que haya presentado el paciente. O sea, las fracturas de mandíbula, vuelvo a repetir, pueden ser mentonianas, submentonianas, la rama ascendente, la rama horizontal, los cóndilos, etcétera. O sea, en cualquier parte se puede fracturar. Entonces, primero que nada, antes de colocar la fijación, primero se realiza la osteosíntesis de la fractura que se trate.
Y ya una vez que se logró la realización de la osteosíntesis, o sea, de la reducción de la fractura correspondiente, entonces se procede a hacer la fijación de las mandíbulas para que no se esté moviendo la mandíbula. Si ustedes se fijan en esta diapositiva y también la otra que presentaste con los arcos de Eric, está cerrando la boca. ¿Sí? ¿Sí se fijaron o no se fijaron? Sí, doctor. Entonces, ¿cómo se va a alimentar el paciente? O sea, no le puedes abrir la boca. ¿Sí? ¿Ya se percataron de ese pequeñísimo detalle? Sí. No se habían percatado de ese pequeñísimo detalle. ¿Cómo Sí, van a hacer para alimentar a ese paciente? Pues podría ser por una alimentación líquida, doctor, así por... Exclusivamente, sí, exclusivamente lo mantienes a base de dieta líquida, nada más. Es excelente para bajar de peso, por si alguno de ustedes quiere algún día someterse a una dieta rigurosa. Ahí sí, para que vean, se les cierra la boca y se alimentan con puros líquidos nada más. Y en promedio es una promedio de 3 a 4 semanas lo que se mantiene la boca cerrada. Es excelente para bajar de peso, ¿eh? O sea, le dan unas bajadas, pero sabrosas de peso cuando se trata de eso, ¿sí? Entonces, porque se fija totalmente las dos arcadas dentarias y la alimentación es exclusivamente a base de dieta líquida, totalmente líquida. O sea, va a pasar a través de las hendiduras interdentarias todo lo que pueda uno comer. Entonces, prácticamente lo tiene uno con popote y sorbitos de líquidos permanentemente. Muy bien. Bueno, esa es la fractura mandibular. O sea, es la fractura de la mandíbula que pueden ver y ocasionar alteraciones. Es obviamente en la parte móvil, que es la mandíbula. Mandíbula o maxilar inferior, que es el otro nombre que tenemos. Muy bien, síguele. Ahora tenemos las fracturas del tercio medio o fracturas tipo Lefort. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar que la cara está pegada al cráneo? Que no es una sola estructura, sino que es una parte de la cara, la tenemos pegada al cráneo o al revés. Entonces, ¿quieren? El cráneo lo tenemos pegado a la cara. No, doctor, la verdad nunca lo había pensado así. Pues fíjense bien y van a ver ahorita en las imágenes toda la parte que tienen de verde en la diapositiva, que es el tercio medio. O sea, es el parte y aparte de esto los malares. Pues un momento hay articulaciones ahí. Cuando se articula un hueso con otro a través de sierra dentada, que llaman, o de imbricación, ¿qué tipo de articulación le llama a uno? Se llaman sindesmosis, ¿no? Son sindesmosis, son articulaciones que aparentemente son fijas, que aparentemente son, no se tienen movilidad. Sin embargo, hay una especie de movilidad leve, pero tiene movilidad. Y una de las cosas importantes de valorar esto es que aquí ve uno que es posible, fíjense bien, que la cara se desprenda del cráneo, o sea, o que se separe la cara del cráneo. O sea, hay una separación del cráneo con la cara. Y puede ser a partir de una parte o de una parte de la cara, o puede ser toda la cara, o sea, lo que es el tercio medio, el que se pueda separar. Entonces, ustedes ven ahí la cara a través de las ramas ascendentes del maxilar, se va a articular con el hueso frontal. Igualmente, los huesos propios de la nariz se articulan con el hueso frontal. ¿Ya lo observaron? ¿Sí? Sí, doctor. Pues con eso vamos a tener una parte importante. Luego esa parte verde que tenemos ahí, ¿sí? Que es el maxilar superior, se va a articular hacia los lados con lo que es el hueso malar. Con el hueso malar va a formar todo lo que es el piso inferior de la órbita, el anillo orbitario, pero a su vez el hueso malar también se va a articular con el hueso frontal. Entonces tenemos dos uniones de la cara ahí, el hueso malar y el maxilar superior con el cráneo. ¿Sí está como están viendo eso?
Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Y luego el hueso malar hacia atrás tiene una área que llamamos, o una parte que llamamos, que es el arco cigomático o apófisis cigomática. Entonces, una parte del arco cigomático lo va a dar el hueso malar y otra parte del arco cigomático lo va a dar el hueso temporal. Entonces, esos dos van a formar el arco cigomático y con eso tenemos una unión de la cara con el temporal. Y eso nos va a dar la estabilidad y la articulación de la cara con el cráneo. Entonces, tenemos el problema de que un momento dado se fracturan estas partes o se rompen estas partes o bien se desarticulan estos huesos y tenemos una probabilidad enorme de que la cara se separe del cráneo, que es lo importante o lo grave que se pueda presentar en este tipo de fracturas. Muy bien, entonces las fracturas aquí como lo tienes, las fracturas de tercio medio son ocasionadas, como lo dices habitualmente, por lesiones de alta energía y obviamente requiere santo fregadazote de la cara con un objeto rígido. Acuérdense que cuando vimos inclusive sonido, dijimos que los huesos vibran para transmitir. Entonces, un traumatismo intenso hace vibrar totalmente la cabeza, todos los huesos de la cabeza, y esa vibración intensa que se genere por un traumatismo es capaz de desarticular las partes de la cara y del cráneo. ¿Sí? Muy bien, síguele. Bueno, yo creo que ya vamos a la siguiente porque ya el doctor nos hizo el favor pues, de introducirnos un poquito a este subtema. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más un poquito de historia, por decir así. René Lefort fue quien hace más de 100 años pues, propuso clasificar este tipo de fracturas en 3 tipos, ¿no? Aquí, pues, esta clasificación de Lefort, pues, es únicamente, se puede decir que para saberla, porque en sí no es no es tan aplicable, sí es universalmente aceptada y nos sirve para darnos una idea de la magnitud del daño. Sin embargo, clínicamente no nos es útil, nos es más útil la clasificación en medida a lo que es el daño por energía, ¿no? De alta energía, de baja energía o de mediana energía. Sin embargo, pues aquí tenemos la clasificación. Vamos a tener 3. La primera va a ser la horizontal, que va a ser una fractura desde el septum nasal sobre los ápices dentarios y hasta la apófisis pterigoides. Como se logra apreciar aquí, la separación en la imagen. Si se fijan ahí, la separación es completa del maxilar superior del resto de la cabeza y la cara. Están separados totalmente el maxilar de la cabeza y la cara, ¿sí? En el Lefort 1. Muy bien, síguele. Así es, de hecho, por eso su nombre de horizontal, porque se ve claramente Sí. la línea. De ahí tenemos en el Lefort 2, tenemos la fractura piramidal, que pues si logran ver ahí la ranura que nos muestra o la separación que hay, pues tiene precisamente una forma de pirámide. Esta va a ser desde el puente nasal a través de los procesos maxilares, la pared interna de la órbita y la apófisis pterigoides. Y tenemos pues el Lefort 3, en donde, bueno, también le conocemos como disyunción craneofacial, y va a iniciar en las suturas nasofrontal y frontomaxilar. Se va a extender posteriormente por el piso de la órbita y continúa por la unión cigomático frontal y pues hasta la apófisis pterigoides, que como logramos ver, pues la de mayor magnitud, pues es el Lefort 3. Y ya es un poquito más traumática y obviamente requiere de que sea una lesión de alta energía. O sea, acuérdense, todo ese tipo de fracturas que estamos viendo, o sea, lesiones, si ustedes les ven, hay una separación de los componentes de la cara. Y obviamente eso va a ser una parte móvil completa de la cara. Pero acuérdense que estamos viendo esto, la imagen nada más en la parte anterior frontal. Y acuérdense que es una separación a todo lo profundo de la cara. Y acuérdense que por detrás de la cara, pues vamos a tener toda la salida la entrada de las arterias, la salida de las venas y el paso de todo lo que son los pares craneales hacia abajo, el cuello y todo lo que tiene. Y por demás de eso vamos a tener todas las estructuras musculares por detrás. Entonces implica la movilización de todas las partes de tejidos blandos.
Este señor Lefort, cuando él se empezó a percatar de esto, de tipos de fracturas inusuales, porque hasta antes de él, bueno, no hasta antes de él, sino que en su época, habitualmente, estamos hablando, como dice, hace bastante, casi un siglo, más de un siglo, se estaban acostumbrados a ver caídas o fracturas por caída de la misma altura, o sea, pacientes que se caían de su misma altura, o sea, caminando, corriendo, brincando, lo que sea, pero eran de su misma altura. Y golpeaban sobre superficies y producían golpes y fracturas, pero no tan severas. Entonces a él le tocó la época en Europa de que empezaron a construirse edificios de varios pisos, o sea, empezaron los edificios grandes, 3, 4, 5 pisos para aquella época, y obviamente las medidas de seguridad de ese entonces no eran igual, y los sistemas de los obreros y todo sufrían accidentes, caídas, y obviamente al ir cayendo, entre más alto caían, acuérdense que la gravedad, la atracción hacia tierra acelera, y obviamente entre más alto, más grave es el impacto, más fuerte es el impacto que tenían contra el piso. O sea, al final de cuentas rebotaban contra el piso, y entonces él empezó a notar este tipo de fracturas. Y inclusive lo tildaban de loco porque él iba a los panteones, sacaba las calaveras, y luego agarraba su costal de calaveras, se trepaba a los edificios y los iba dejando caer de diferentes alturas. Y después los iba estudiando para ver qué cambios se habían tenido, ¿no? Entonces, esta clasificación sigue siendo válida, la seguimos usando, porque, por ejemplo, en un momento dado, un paciente con una disfunción craneofacial, lo catalogamos como una lesión de Lefort 3. Así se pana, clínicamente decimos un Lefort 3, un Lefort 2. Ahora, no necesariamente tiene que ser los dos lados de la cara. A veces decimos que es un Lefort 2 de un lado con un Lefort 3 del otro lado. O sea, cruza en diagonal la fractura completa. Aquí lo importante es la separación de las estructuras que tiene. Y la otra cosa que es importante es que en la actualidad, ¿cuál sería el equivalente a esas caídas que el doctor Lefort hacía con sus cráneos de investigación? En la actualidad, ¿con qué tendríamos que comparar esto de causa que produjeran estas fracturas? ¿Accidentes automovilísticos? Sí, 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 los accidentes automovilísticos. Y acuérdense que cuando un carro choca, o sea, un vehículo choca, el chocar es una frenada brusca, intensa, y habitualmente los ocupantes, sobre todo si no se lleva cinturón de seguridad, ¿para dónde salimos botados? Cuando hay un frenón duro, sabroso, ¿sí? Pues hacia adelante. Hacia adelante, salimos hacia adelante. Entonces, esto se ha visto tremendamente cada vez, vemos que la cuestión de los traumatismos es cada vez más frecuente para nosotros, porque los accidentes automovilísticos son el pan nuestro de cada día. Entonces, los cinturones de seguridad han sacado o han salvado cantidad de vidas. Pero bueno, un camionazo, el choque de un vehículo equivale a una frenada brusca intensa. Entonces, en la cinética de trauma, se valora la velocidad a la que va el vehículo, el impacto que tiene al ser frenado bruscamente, nos desplaza hacia adelante y duplicamos la velocidad interna. Entonces, con eso tenemos un impacto tremendo directo sobre los tableros, cuando tenemos cinturón, y obviamente la parte que nos vamos a golpear es la cara, ¿sí? Y vamos a tener este tipo de lesiones y fracturas. Entonces, esto es un traumatismo craneoencefálico, ustedes ven, o sea, aunque sea el Lefort 1, que es el puro maxilar superior, pues es un traumatismo completo de cara, con cráneo. Entonces, la primera parte, punto, es lo que tenemos que ver. ¿Ya estamos listos?
Bueno, Doctor, ¿sí me escuchan? sí, ya que empiezan a compartir la pantalla, doctor, un Por minuto. favor. ¿Ya listo? Ya, doctor, ¿continúa o tiene algo más que agregar? No, síguele, continúale, por favor. Ah, ok. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, tenemos también lo que es la evaluación clínica de pues, la fractura del tercio medio. En esta, pues vamos a ver que hay 4 puntos importantes. Vamos a ver que la valoración radiológica va a ser únicamente por la tomografía computarizada con reconstrucción en 3D. ¿Por qué? Porque las radiografías simples solo permitirán la sospecha de estas, pero no nos va a dar con certeza a qué nivel y qué huesos se involucran en este tipo de fractura, como lo veíamos de hecho ya en clase por la mañana, ¿no? Que Sí. es mejor, pues en estos casos lo que es la reconstrucción en 3D. Ahora, dentro de los puntos que tenemos que evaluar, vamos a ver que si vamos a evaluar si involucra la órbita. Vamos a evaluar la agudeza visual, los movimientos oculares y vamos a realizar lo que es la exoftalmometría, en donde vamos a buscar enoftalmos o exoftalmos, que es pues cuando enoftalmos pues se refiere a cuando ay, se me fue la palabra. El Cuando, oftalmo está el ojo hundido y el ajá, oftalmos el cuando ojo el está ojo y el ojo sobresale, ¿sí? ajá, eso. Exoftalmos cuando se logra ver como ojos saltones, que conocemos comúnmente, y enoftalmos, pues todo lo contrario, ¿no? Que están como hacia adentro y como más caídos de lo normal. Y de ahí vamos a tener lo que es, bueno, vamos a evaluar la oclusión. Esto pues tirando del maxilar en busca de movilidad anormal. Vamos a palpar cuidadosamente el paladar duro, pues buscando alguna fractura que no sea visible, pero que sí sea palpable. Y vamos a examinar lo que es la región malar. Vamos a evaluar la simetría facial, ya que fracturas de este complejo se presentan con aplanamiento del contorno facial. Es decir, pues a simple vista vamos a ver que pues aquí donde se encuentra el malar o cigomático, pues vamos a ver que aquí tenemos una protuberancia, ¿no? Y obviamente en fracturas de este hueso, pues se va a notar luego el cambio al perder pues esta protuberancia y se va a ver un aplanamiento facial. Ok. A menudo se van a presentar con mala oclusión y pues para esto hay que pedir al paciente que abra y cierre la boca muchas veces para ver hasta dónde está el daño, ¿no? Ok, bueno, espérame, regrésate a tu primera diapositiva, la diapositiva anterior. Bueno, acuérdese de lo que siempre estamos tratando de ver. O sea, estamos pensando ya en un paciente lo tenemos en el hospital, que lo tenemos que tenemos la tomografía, que tenemos el equipo. O sea, es un paciente que ya llegó al hospital. Pero acuérdense que van a estar en su servicio social y de repente les van a ir a decir que la camioneta que traía, la camioneta de pasaje, porque acuérdense que muchos pueblos son las camionetitas las que hacen el sistema de servicio de transporte, y les van a ir a avisar que se cayó, se desbarrancó la camionetita esa de transporte, y obviamente van a encontrar ustedes un montón de lesionados y heridos.
Entonces no van a tener tomografía, no van a tener radiólogos X, no van a tener nada de esto y van a tener únicamente lo que se acuerden de lo que pudieron haber tocado con este tema de fracturas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo primero que se tiene que evaluar? Hay una cosa que es clásica en el trauma, que es el triage, que es valorar la gravedad de cada paciente según cómo esté. ¿Qué es lo primero que van a ver en cada paciente? ¿Su estado neurológico? ¿Perdón? ¿Su estado neurológico? Es una de las cosas primarias, pero antes de que esté la evaluación neurológica, ¿qué le vas a ver? ¿Qué le vas a hacer? Que esté ventilando, ¿no? Que esté respirando, que tenga su vía aérea permeable. Y llevamos con un Lefor 1, por ejemplo, si ustedes acuérdense que son huesos pesados, huesos macizos, compactos. Si ustedes tienen a un paciente en decúbito dorsal, boca arriba, y acuérdense que estos son traumatismos craneoencefálicos. Y una de las cosas que puede producir de primera instancia es la pérdida de la conciencia. Entonces, muchas veces no van a encontrar conscientes a los pacientes. Van a estar inconscientes. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que ver? Que esté ventilando, que esté respirando. Entonces, tienen que acomodarlo y tienen que rescatar la vía aérea con lo que tengan a la mano. Entonces, un paciente inconsciente con un Lefor 1, simplemente el puro maxilar, el peso del maxilar, o sea, con el paciente inconsciente, se va para atrás, se hunde, se cae el maxilar, se va para atrás y eso les va a tapar la vía aérea de ese paciente. Y es un paciente que en un momento dado, si ustedes hubieran pensado en ese tipo de posibilidad, lo único que tienen que hacer es colocarlo de lado, o sea, para que ese maxilar no esté, hiperextender el cuello y abrir la vía aérea permeable. El punto clave de todo este tipo de manejo en los cursos de ATLS y eso, es esa. Lo primario es la vía aérea permeable. El paciente puede estar inconsciente, pero lo que tienen que hacer ustedes es que esté respirando, que esté ventilando. Acuérdense, todo lo demás sale sobrando si el paciente no lo logramos colocar, está en una forma que ventile. Entonces tenemos que llegarlos, verlos, ver que todavía está haciendo esfuerzo por ventilar o que está inconsciente, acomodarlo de manera que pueda estar ventilando. ¿Sí estamos? Ese es el punto clave de todo este tipo de manejo, ¿ven? Porque ya es muy diferente cuando el paciente llega al hospital y se tienen los recursos con lo cual pueda uno sacarlo adelante. Pero el punto importante es el manejo inicial del paciente, del trauma en el lugar donde ocurre el accidente, ¿sí? Entonces, pues se ha visto hasta el cansancio que en infinidad de casos de accidente, muchos pacientes no deberían haber muerto y sin embargo cuando llegan los servicios o se percatan, son pacientes que eran rescatables en el sitio de accidente. Simple y sencillamente con el puro cambio de posición y vigilar que tuviera la vía aérea permeable. ¿Sí estamos? Sí, doctor. Muy bien, ahora sí, sígale por favor. Ya toda la evaluación que ahorita me dices que es tremendamente importante, esa ya la hacemos a nivel de hospital. Ya a nivel de hospital, si ya el paciente llega, está ventilando, acuérdese, la inmensa mayoría de las veces un paciente de este tipo es porque recibió un santo trancazote del tamaño del mundo y no siempre va a ir neurológicamente íntegro. Entonces, la siguiente valoración que se tiene que hacer es neurológicamente qué tan dañado está. Como es un paciente inconsciente, ¿en qué Glasgow lo catalogarían? Está inconsciente, no puede hablar, no tiene capacidad de abrir los ojos, obviamente menos tiene capacidad de hablar, ¿sí? Su paciente inconsciente y ya en automático lo vamos a meter en un Glasgow que va entre 8 y 10. Paciente grave con daño neurológico que puede estar, es lo que va a necesitar que le apoye uno con la vía aérea, ¿sí? Y obviamente un paciente que esté
borrachito, que conteste, que esté nubilado, que no esté perdido, pues ya puede, pero sí está, vamos, tiene capacidad de respuesta, pues lo podemos meter en un Glasgow de 12, 13 por ahí más o menos, con unas altas probabilidades de poder sobrevivir. Y ya entonces a él sí le podemos preguntar qué le pasó, le duele, puede abrir los ojos, o sea, ¿me entienden? O sea, el interrogatorio va a ser atenido primero al paciente neurológicamente, dependiendo del estado neurológico que tenga. Pero primariamente nunca perder de vista que lo primero que tenemos que hacer es ver que esté ventilando. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, sígale. El siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos en base al tratamiento, pues para este tipo de fracturas, a partir, bueno, una fractura del EFOR1, pues la clave del tratamiento va a estar en la fijación del fragmento maxilar a una mandíbula estable, por así decir, ¿no? Sí. Obviamente respetando los principios generales, pues de desimpactación, de reducción, de restablecimiento de la oclusión previa y pues el bloqueo intermaxilar. Aquí pues un ejemplo de cómo se hace la intervención en estos casos de una fractura del EFOR1. Y para la fractura del EFOR2, pues igual nos vamos a ir a la fijación rígida con mini placas a través de incisiones ya incluyendo párpado inferior, vestíbulo labial superior y coronal, y siempre pues respetando y siguiendo los principios generales, al igual que en el EFOR1. Obviamente aquí en el EFOR2 y en el EFOR3, obviamente, pues ya va a abarcar ya lo que es pues estructuras y huesos un poquito más del tercio superior, debido a pues la magnitud de este trauma. Y aquí pues unos ejemplos de cómo se intervienen y de las mini placas que se les aplican para la fijación. Muy bien. Y pues eso sería todo, me parece, doctor. Faltaría, bueno, la otra parte la va a presentar el otro grupo. Ah, muy bien. ¿Cuál es la otra parte? Ya presentamos, doctor. Ok. Gracias. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces los dejo con mi compañero. Buenas noches a todos. Lo que sigue a continuación son las fracturas de la órbita. Bueno, para comenzar a hablar sobre estas fracturas, vamos a tener como introducción pues la anatomía. Y vamos a recordar. Se te oye muy cortada la voz. Ah, bueno, como les estaba comentando, para hablar sobre estas fracturas vamos a ver un poco de anatomía. Y bueno, pues vamos a recordar que la anatomía nos vamos a enfocar en la pared orbitaria, que va a estar conformada por 7 huesos. Vamos a empezar por el hueso frontal, por el hueso cigomático, por el maxilar superior, por el esfenoides, por el etmoides, por el hueso palatino y el hueso lagrimal, que también se conoce como hueso unguis. Y como lo podemos ver, pues en la imagen vamos a tener al hueso frontal, que está localizado en la parte superior y que más adelante vamos a ver que este hueso es el principal, es el principal hueso que se encuentra en la parte superior o también conocida como techo. Okay. Siguiente. Bueno, ahora también para recordar, pues como ya hemos visto anteriormente, la pared orbitaria va a tener 4 paredes. La pared superior,
que también se conoce como techo, la pared medial o interna, la pared inferior, que también se conoce como piso, y la pared lateral o externa. También va a tener una base, un vértice y el periósteo. La pared superior va a estar conformada por la cara orbitaria del hueso frontal y por el ala menor del esfenoides. A su vez, también la pared medial va a estar conformada por el apófisis frontal del maxilar, por el hueso lagrimal o unguis, por la lámina orbitaria del etmoides y por el cuerpo del esfenoides. La pared lateral va a estar conformada por el ala mayor del esfenoides, por la cara orbitaria del hueso frontal y por la apófisis frontal del hueso cigomático. Y por último, vamos a tener a la pared inferior, que también se conoce como el piso orbitario, y esta va a estar conformada por la cara orbitaria del maxilar y por la cara orbitaria del hueso cigomático. Siguiente. Sí. Bueno, el libro también mencionaba estas características acerca de las dimensiones de la órbita. Vamos a tener que la altura del margen orbitario va a ser de 40 milímetros, la anchura del margen orbitario de 35 milímetros y la profundidad de la órbita varía entre 40 y 50 milímetros. También nos mencionaba que la distancia interorbitaria es de 25 milímetros aproximadamente y que el volumen orbitario es de 30 centímetros. Bien. Sí, siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de cada pared de la órbita. Vamos a comenzar con la pared superior. Esta, pues como ya lo dije anteriormente, va a estar conformada por la parte orbitaria del hueso frontal y el ala menor del esfenoides. En ella se van a encontrar estructuras muy importantes, pero en este caso vamos a encontrar la glándula lagrimal. En su parte inferior y medial también vamos a encontrar la fosita troclear. Bueno, el libro mencionaba que cuando ocurren fracturas a este nivel, se suelen afectar hasta un 85% las arterias etmoidales, provocando hemorragias. Muy bien. Y bueno, sí, la anterior. Y bueno, como lo vemos en la imagen, aquí pues estamos viendo en la parte superior la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. Y bueno, esta zona pues es más afectada o se afecta más por estas arterias, ya que aquí es la zona de entrada de estas arterias y al haber una fractura, pues va a provocar hemorragias muy... Provoca que se rompan y al romperse obviamente van a sangrar, ¿no? Muy bien, síguele. Siguiente. Bueno, ahora vamos a tener la pared medial o interna. Esta pared está conformada por la apófisis superior del hueso maxilar, por la lámina plana del etmoides, o también conocida como lámina papirácea, también por el hueso lagrimal o unguis y el esfenoides. Y aquí se encuentra una estructura muy importante que es el canal lagrimal. Bueno, se dice que la lámina papirácea, que está señalada con esta flecha roja del hueso etmoides, es la parte más delgada y débil de todas estas estructuras y es la de mayor problema en fracturas. Bien. Sí, siguiente. Ahora tenemos la pared lateral o externa. Se dice que esta es la pared es la pared más gruesa y la más resistente. Algunas literaturas dicen que esta pared tiene forma de triángulo y está conformada por las partes orbitarias del hueso malar o cigomático y alas mayores del esfenoides. Y bueno, las suturas de estos huesos son las que se llegan a fracturar con más recurrencia. Ok. Sí, siguiente. Ahora tenemos la pared inferior o piso de la órbita. Esta pared está conformada por la cara interna de la apófisis orbitaria del hueso malar, también por la apófisis piramidal del maxilar superior y por la carilla superior del hueso palatino. Aquí se encuentra el surco infraorbitario que se continúa con el conducto infraorbitario, como lo vemos en la imagen. Y el libro mencionaba que las fracturas que ocurren en la órbita suelen suceder más en esta zona, en la zona del piso. Piso inferior, piso. Sí. Sí. Siguiente. Bueno, también el libro mencionaba hablar acerca de la base de la órbita. En la base de la órbita, si ocurre alguna fractura,
pues tenemos que ir a checar la región mastoidea. Cuando ha ocurrido una fractura en esta región, pues vamos a encontrar la presencia de equimosis. También tenemos que valorar el pabellón auricular en caso de que haya algún hematoma u otorrea. La otoscopia nos va a ayudar en caso de que haya escalonamientos del conducto auditivo externo. En la membrana ¿Cómo se llama ese signo que vimos de equimosis retroauricular cuando tocamos el tema de fracturas de temporal? Signo de Beitel. O Signo de Qué Batle, raro. ¿no? El signo de Batle, ¿no? Y eso es, bueno, muy bien, síguele. Sí, y también en casos de fracturas tenemos que por revisar la membrana timpánica en caso que haya tenido algún tipo de perforaciones, luxaciones de los huesecillos y el hemotímpano. Acuérdense que esto es un traumatismo, acuérdense que estamos hablando de un traumatismo craneoencefálico severo con politraumatismo, sí, en todo el área, ¿no? Muy bien, sígale. Siguiente. Y bueno, también mencionaba el libro hablar sobre el vértice. Bueno, el vértice de la órbita va a estar conformado mayormente por la parte del hueso esfenoides y en el vértice vamos a encontrar 3 incisuras, la hendidura esfenoidal y las fisuras orbitarias superior e inferior. Se dice que en la hendidura esfenoidal saldrá una estructura muy importante que lleva el nombre de anillo de zinc, que es un anillo fibroso formado por 5 músculos de la órbita. Estos músculos, se trata del músculo recto superior, del músculo recto inferior, medial y lateral, y del músculo orbicular mayor. Okay. Y bueno, de este anillo fibroso va a salir el famoso o el más importante, el nervio óptico. Muy bien. Sí, siguiente. Bueno, también el libro nos hablaba acerca del periósteo. Y bueno, ¿qué es el periósteo? El periósteo va a ser una vaina fibrosa que cubre los huesos. El periósteo es muy importante porque en ella hay vasos sanguíneos y nervios que van a proporcionar nutrición y sensibilidad a los huesos. El periósteo puede ser delgado en unas zonas y muy resistente en otras. En estas zonas en donde es muy resistente, pues son en las suturas, en orificios vasculares y en los rebordes orbitarios. Y un dato importante es que en la hendidura esfenoidal se adosa la dura madre en su parte superior. También nos habla que el periósteo suele ser más grueso en pacientes jóvenes o en personas jóvenes, ya que su espesor disminuye a medida que los huesos maduran. Siguiente. Bueno, ahora como introducción tenemos que las fracturas de órbita pueden ser de 2 tipos, pueden ser aisladas o en conjunto. Hablamos de fracturas aisladas cuando estas afectan el piso o la pared medial de la órbita. A las aisladas también se les conoce o se les puede llamar como blowout. Y los otros tipos de fracturas de órbita son las de conjunto. Estas se llaman así porque son fracturas que se encuentran en sitios de mayor debilidad del esqueleto orbitario, tal como en el agujero infraorbitario, en la pared medial o en la pared lateral. Muy bien, son las 8:30, son las 9:30, pues vamos a pararle aquí con un grupo, ¿sí? Y esto lo dejamos para mañana, ¿no? En la noche, ¿no? Lo de continuar con eso y nos continuamos nosotros con el grupo de Lili en lo que habíamos quedado, ¿no? Sí, doctor. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana, doctor.